Una de las partes más importantes de una novela es quien la narre, ya que va a ser desde la perspectiva de esa persona y sus conocimientos acerca de los hechos acontecidos que vamos a poder conocer el relato. El tipo de narrador puede afectar en mucha medida a la historia, pudiendo modificar la información, la gramática, la trama, la visión, incluso la percepción de las situaciones y los roles de los personajes. Por eso debemos tener muy claro cómo queremos que se cuente nuestra historia y desde qué punto de vista. Para ello desglosaremos los narradores en 3 tipos. Según la persona que narra. Dependiendo de la persona en la que se narre la novela, podemos distinguir 3 tipos. En primera persona. Si el narrador habla en primera persona, quiere decir que él es el protagonista, o que él vivió los hechos o le afectaron. Normalmente la primera es la opción más común. Al escribir en primera persona debemos tener muy claro que la inteligencia, personalidad y demás características que afectan al protagonista deben reflejarse en la forma de escribir del libro, porque en realidad lo que estamos haciendo es escribir sus pensamientos. Si el narrador es una persona sofisticada, debemos escribir de manera sosegada y elegante, al contrario que si fuera una persona bruta o grosera. Además de esto, no podemos escribir nada que no sepa nuestro protagonista en ese momento, a menos que estemos escribiendo sus crónicas relatadas por él mismo. La primera persona se utiliza sobre todo en relatos basados en torno a un protagonista con casi todo el peso en la historia. La segunda persona. La segunda persona es algo raro de ver. Se suele utilizar en relatos interactivos porque el mismo libro se dirige al lector, pudiendo indicarle lo que quiera. Su formato es bastante más amplio que el de los libros en primera o tercera persona, pero no suele centrarse en una historia como tal, ya que prefiere enfocarse en interactuar con el lector. Aunque esto no quiere decir que no se pueda usar la segunda persona en un libro, ya que esta también puede simplemente ser usada para referirse al protagonista y eludir al lector o a una entidad superior. La tercera persona. La tercera persona en los últimos años ha perdido bastante su uso, ya que con ella no se empatiza tanto con el protagonista. Es utilizada sobre todo para narrar relatos desde una posición más amplia, ya que suele combinarse con el narrador omnisciente que se limita a narrar el relato desde ningún punto de vista. Si está en tercera persona, lo más probable es que el narrador no forme parte de la trama. Esto permite al escritor utilizar los recursos narrativos que desee. Es la narración que proporciona más libertad literaria. Si narras de esta manera, recuerda que no puedes ponerte en el punto de vista de ninguno de los personajes. Debes ser tú quien narre de manera objetiva o quien le proporcione alguna connotación a la historia. Según el conocimiento que se tenga sobre la trama. Dependiendo del grado de conocimiento que tenga el narrador sobre la trama de la historia, podemos tener 2 tipos de narradores. Si sabe lo mismo que los personajes. Si el narrador vive y va conociendo los hechos que suceden en la misma historia de la misma forma que el resto de los personajes, tenemos que tener cuidado de no adelantarnos a los hechos. Si nuestro personaje se asusta, sorprende o entusiasma, debemos mostrarlo en el momento preciso en el que sufre ese cambio emocional. Lo más normal es que este tipo de narrador esté en primera persona, porque encarna a alguno de los personajes de la historia. Si sabe más que los personajes, u omnisciente. Aquí tenemos que tener en cuenta que el narrador puede saber más que el resto de personajes por 2 motivos. El primero y más raro es porque el narrador es un personaje que, por motivos de la trama o su rol, sabe cosas que no sabe en el resto, y por lo tanto puede adelantarse a los acontecimientos otorgándole una superioridad sobre estos. Esto le permite narrar adelantándose hasta cierto punto, pero a él le puede afectar de la misma manera la trama como al resto de personajes, ya que forma parte de la historia. La otra manera de saber más que los personajes es relatar desde el punto de vista de un narrador que no forma parte de la historia, y por lo tanto lo sabe todo pudiendo adelantarse a los hechos todo lo que quiera, y contar lo que quiera y como quiera. Muy utilizado en relatos de tercera persona. Según el rol en la historia. Dependiendo de la importancia y el papel que tome el narrador en la historia, si es que toma alguno, podemos distinguir 2 tipos de narradores. Intradiegético. Es aquel que forma parte de la historia pudiendo encarnar al protagonista o cualquier otro personaje. Puede relatar los hechos en primera o tercera persona,
pero lo más importante es que la trama puede afectarle o le afectó. Claramente aquí el punto de vista cambia dependiendo de qué personaje narra los hechos, si es el protagonista, antagonista, un personaje catalizador, secundario, etc. Heterodiegético. Es aquel narrador que no forma parte de la trama ni encarna ningún personaje. Cuenta toda la historia desde una posición en la que la trama no le afecta ni puede modificar. Normalmente lo narra todo en tercera persona y sabe todo lo que va a pasar. En teoría, este es el narrador que más refleja la figura del escritor. Aunque en este vídeo hayamos hablado de estos, aún quedan muchos tipos de narradores de los que hablar y también muchos aún por descubrir, además de todas las combinaciones que se pueden hacer con las características de las que hemos hablado. El narrador de tu historia debe ser constante y narrar en función a las características que le hayas dado sin olvidar que tú eres quien lo escribe. Piensa en el narrador como la forma en la que transmitir la idea que está en tu cabeza. Espero que te haya ayudado y si tienes dudas o preguntas no dudes en dejarlas en los comentarios.